les bendiga, les saluda José Machuca. Le doy gracias a Dios y a mi Señor Jesucristo por cada uno de ustedes, aquellos que ya están suscritos y aquellos que por primera vez sintonizan mi canal Gotitas Teológicas. Quiero invitarlo a que lo hagas y que actives la campanita para estar recibiendo cada uno de los videos que estamos viendo por este medio. Tratamos temas doctrinales y teológicos. El día de hoy vamos a contestar una pregunta que nos hacemos y es con relación ¿qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la doctrina cristiana histórica que sostiene que en la persona de Jesús coexistieron el 100% de la naturaleza divina y el 100% de la naturaleza humana. El cristianismo a lo largo de los siglos luchó arduamente por entender e interpretar bien estas verdades y defenderlas. El diccionario teológico Paxmos define la unión hipostática de la siguiente manera: es la doctrina expuesta en el Concilio de Calcedonia en el año 451, que realza la perfecta y armoniosa unión entre la naturaleza humana y divina de Jesucristo. Subraya que Jesucristo es en realidad verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. En Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A esto se le llama la doctrina del despojamiento o la kenosis, del verbo keno, que significa vaciarse. Surgen dos preguntas: ¿de qué se despojó Jesús y de qué se vació Jesús? No es que Él se haya vaciado quitándose algo, sino que se vació poniéndose algo. ¿Y qué se puso? Un cuerpo humano. Eso es vaciarse. En otras palabras, se encarnó. Para ilustración es que podemos hacer un ejemplo de poner una luz dentro de un vaso, una candela. Ya no se ve porque el vaso la cubre, pero realmente la luz está dentro del vaso, sigue estando ahí, simplemente ha quedado escondida. Y eso es lo que pasó. La manifestación de la gloria de Jesús se veló, se escondió en un cuerpo humano. Esa gloria se hizo manifiesta de muchas maneras, porque en San Juan capítulo 1, versículo 14 dice así: y aquel verbo con B mayúscula, fue hecho carne, hablando de Jesús, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Por cierto, la palabra habitar significa habitar en tiendas de ramas, o sea, en tabernáculos. No tiene su morada o residencia permanente aquí, pero vino temporalmente y puso una tienda de campaña. Esa es la idea. El pueblo judío celebra esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, sabiendo que las tiendas que ellos levantaban eran tiendas temporales, pero ellos estaban conocedores que iban hacia la tierra prometida y ahí iban a tener una casa permanente. Durante su encarnación, Jesús dejó la gloria eterna que tenía y vivió entre los hombres de manera humilde como en una tienda de campaña. Eso es la idea donde dice la palabra de Dios: y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice también San Juan 1:14. El verbo en particular que se usa para traducirse vimos su gloria es un verbo que significa contemplar detenidamente, percibir a lo largo del tiempo de la observación. Es decir, el autor del Evangelio según San Juan está diciendo que durante el tiempo que Jesús estuvo aquí, dice la palabra de Dios, vimos su gloria. ¿A través de qué? A través de la observación. Cuando él dice vimos, él está dando a entender que no solo él la vio, sino que también los apóstoles y las personas que andaban con él. ¿Cómo es que la vieron? ¿Cómo es que vieron esa gloria? En la forma en que hablaba,
la forma en que enseñaba, las acciones que él tomaba, las decisiones que también que él tomaba. Dice la gloria de Jesús no se veía en todo su esplendor como se nos presenta en el libro de Apocalipsis, porque no podemos. Ahora, ¿cómo observaron también su gloria? En su diario vivir. Al convivir con ellos, se empezaron a dar cuenta que realmente él era 100% hombre, pero también era 100% Dios a través de los destellos de su gloria. ¿Cuáles destellos? Cuando los miraban hacer milagros, curar personas, cuando él les enseñaba y les mostraba que él conocía los pensamientos de los hombres. Él hace cosas que hemos visto que nadie puede hacer: dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, levantar a los paralíticos, sanar enfermedades incurables como la lepra y otras tantas. Algunos de ellos lo acompañaron también en alguna ocasión al monte de la transfiguración y vieron ahí a Jesús a resplandecer con toda su gloria y escucharon la voz de nuestro Dios Padre. El día del bautismo otra vez se oyó aquella voz que decía: este es mi Hijo amado. Al final se llegó a la conclusión en el Concilio de Calcedonia en el año 451 que realza la perfecta y armoniosa unión entre la naturaleza humana y divina de Cristo. Hubo personas que se opusieron antes de llegar a esta conclusión. Por ejemplo, Cerinto, en el año 85 de la era cristiana, influido por una filosofía que era muy dominante en ese tiempo, que se llamaba gnosticismo. Y el gnosticismo creía que todo lo material es malo. Si Dios es bueno, entonces Dios no podría haber tomado un cuerpo humano material porque se hubiera contaminado. Cerinto dijo que Jesús realmente no vino en carne, dijo que solamente Jesús era una especie de fantasma. Entonces ellos dijeron que lo que la gente veía en Jesús realmente no era Jesús, sino una apariencia de Jesús. A esta corriente de ideas se le llamó docetismo. Y el docetismo fue una herejía cristiana primitiva que promovía una falsa visión de la humanidad de Jesús. El docetismo permitía que Jesús pudiera ser de alguna manera divino, pero negaba su plena humanidad. Los docetistas acérrimos enseñaban que Jesús era solo un fantasma o una ilusión, que parecía ser humano, pero no tenía un cuerpo humano. Otras formas de docetismo enseñaban que Jesús tenía un cuerpo celestial de algún tipo, pero no un cuerpo real y natural de carne. El docetismo estaba estrechamente relacionado con el gnosticismo, que consideraba a la materia física como inherentemente mala y la sustancia espiritual como inherentemente buena. ¿Cuál es el problema del docetismo o del gnosticismo también? Es que niega las verdades fundamentales del Evangelio, es decir, niega la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera tenido un cuerpo, Él no muere. Si Jesucristo no hubiera tenido un cuerpo, Él no resucita. Y sin la muerte y la resurrección de Jesucristo, no tendríamos nosotros salvación. Seguiríamos en nuestros pecados y nuestra fe sería vana. 1 Corintios 15, 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. También, si Jesucristo no tenía un cuerpo real, entonces no murió realmente. El docetismo enseña que su sufrimiento en la cruz fue una mera ilusión. Si Jesús no tuvo un cuerpo físico, no pudo haber resucitado corporalmente de entre los muertos. El docetismo también niega la ascensión de Cristo, ya que Él no tenía un cuerpo real para efectuar la ascensión. En cuanto a la humanidad de Jesús, la Biblia no puede ser más clara. Jesús demostró su resurrección corporal a los discípulos, que al principio pensaron que estaban viendo un fantasma. Pero en Lucas capítulo 24, el versículo 39 dice:
Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. El apóstol Juan advirtió a la iglesia primitiva contra la falsa doctrina del gnosticismo, que abraza el error del docetismo. Y dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 2, 3, dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Nótese el énfasis del apóstol, que Jesús vino en carne. La negación de la humanidad de Jesús era una completa herejía. Juan repite la advertencia en otras epístolas. En 2 de Juan 1:7 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Obviamente el docetismo entonces es una herejía, y una herejía muy grave. Era importante que Jesús se hiciera hombre. Luego también hubo otro hombre, su nombre es Apolinar. Apolinar era obispo de la iglesia de la Odisea, pastor, entre los años 361 al 390. Apolinar de la iglesia de la Odisea es el padre del apolinarismo en la historia de la iglesia. Apolinar decía que Jesús sí fue Dios, pero no fue hombre. Decía que Jesús de Nazaret fue un hombre como todos nosotros, un hombre bueno, pero en algún momento de su vida el verbo divino vino a la vida de Jesús y desintegró de ese Jesús el alma, sus pensamientos, su voluntad, y el verbo divino se convirtió en el alma de este hombre. Como quien dice que el alma de Jesús fue desbaratada y ahora el verbo eterno era el alma de este hombre, de modo que él era 100% Dios, pero no era 100% hombre. Es decir, Apolinar decía que si hubiera sido hombre, Jesús hubiera podido rebelarse a la orden de ir a la cruz, y seguramente que no iba a querer ir a la cruz a morir. Así que para evitarse esos riesgos, Dios desbarató su voluntad y tomó total control de su ser interior. A esa doctrina del apolinarismo se le condenó en el Concilio de Constantinopla en el año 381 de nuestra era. Era necesario que Jesús fuera 100% hombre. También contra las controversias tenemos a otro que se llama Eutiques. Afirmaba que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida, no fue destruida como decía el anterior, sino que fue absorbida. Así que no tenía dos naturalezas, Jesús según él, sino una sola naturaleza, la naturaleza divina que absorbió la naturaleza humana. A esta corriente se le llama monofisismo en la historia de la iglesia. Mono, uno, y fisis, naturaleza. Es una doctrina que niega que en Jesucristo haya dos naturalezas. Se identifica generalmente como eutaquianismo, nombre dado a la doctrina por Eutiques, que no admitía sino una naturaleza en Jesucristo. A este movimiento también se le condena en el Concilio de Calcedonia en el año 451. Ahora también quiero aclarar qué son los concilios. Era la reunión de todos los líderes cristianos del mundo para debatir acerca de las controversias doctrinales y definir la posición correcta según las Escrituras. Hubieron 21 concilios ecuménicos a lo largo de la historia, pero después del séptimo, todos los demás se consideraban concilios católicos, es decir, donde ya estaban infiltradas creencias no bíblicas con verdades bíblicas. Pero los primeros 7 concilios ecuménicos son concilios que se consideran doctrinalmente correctos, que estaban basados en las Escrituras. ¿Y a mí de qué me sirve todo esto? Bueno, lo que estoy diciendo con todo es
que el camino histórico de la fe cristiana ha pasado por muchas guerras para que hoy en día nosotros entendamos con precisión cómo expresar la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es para decidirlo de manera precisa, saber quién es la persona de Jesús, 100% Dios, 100% hombre, en una misma persona, sin anular sus naturalezas, con una serie de propósitos muy claros, los cuales voy a estar explicando en el próximo video. 4 razones por las que Jesús o por las que Dios se hizo hombre. Espero que este video sea de bendición, y si a usted ha aprendido un poquitito, por favor le invito a que le dé un like para llegar a otras personas. Que Dios me los bendiga y nos vemos en este mismo medio en el próximo video. Que Dios lo bendiga.